de julio del año 64 de nuestra era, ocurrió algo terrible en Italia, y fue el incendio de su capital, Roma. 18 de julio del año 64. Nerón era el emperador y se encontraba en su residencia en Antium. Esta residencia del emperador Nerón distaba 15 leguas de Roma. El fuego que ocasionó el incendio de Roma duró 6 días y 7 noches. 6 días y 7 noches estuvo ardiendo Roma. Pero después que el fuego prácticamente cesó, siguieron durante 3 días ardiendo el fuego en diferentes lugares de la ciudad. En ese momento Roma tenía 14 barrios o repartos, condominios, como usted le quiera llamar, colonias. Y de estos 14, 10 fueron totalmente devorados por las llamas. Prácticamente Roma pereció en aquel entonces. El pueblo pedía a grito que se descubriera el culpable. ¿Quién había incendiado la ciudad? Según la tradición de la historia y el pueblo de Roma, dice que mientras Roma ardía, su emperador Nerón había pasado buena parte del incendio en lo alto de la torre de Mesinas, vestido como un actor de teatro, tañendo su lira y cantando versos acerca de la destrucción de Troya. Es decir, que mientras el incendio devoraba a Roma, el emperador en la torre de Mesina con una arpa entonaba cánticos referente a cuando Troya fue destruida. La historia enfatiza que quien hizo incendiar la ciudad fue el emperador Nerón, porque él quería construir una capital, una ciudad a su manera y que llevara su nombre. Los barrios que no se quemaron fueron donde había más cristianos y judíos. Cuando vieron que los barrios cristianos no se habían quemado y los barrios judíos muy poco, pues entonces Nerón dijo que quien había prendido el fuego a la ciudad habían sido los cristianos y los judíos, por lo que se le echó la culpa a ellos y se desató una persecución infernal contra los cristianos, matando cristianos, y el propio emperador dice que una noche alumbró los jardines de su palacio con grupos de cristianos amarrados como antorchas. Iluminó los jardines de su palacio con los cristianos vivos, incendiándolos. A otros los mató, a otros los echó a las fieras. Esto ocurrió en el año 64. Pero en el año 68, 4 años
Más tarde Nerón fue depuesto de su cargo y huyó, suicidándose después. Así terminan los asesinos. Amén. En el año 69 fue el año en que Roma tuvo 4 emperadores en un año. Y allí estuvieron Vespasiano y Tito, y el cristianismo siguió adelante, tuvo paz y siguió su marcha triunfal. Y usted, yo estoy seguro que se está haciendo una pregunta en este momento. Y usted se está preguntando, ¿y de qué nos irá a hablar el pastor? Los cristianos somos personas redimidas por la sangre de Jesús, cambiadas por su poder y llamadas a amar y a hacer el bien sin mirar a quién. Amén. En esta noche le vamos a predicar un tema que hemos titulado Usando el poder para el bien. No como Nerón, que lo usó para el mal. Le invito a que vaya a su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 y leeremos los versículos del 51 al 56. Lucas capítulo 9, versículo 51. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 9, verso 51. En reverencia leemos la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gloria a Dios. Es decir, que se aproximaba el tiempo en que Jesús había de ser entregado y morir en la cruz del Calvario para redimir la raza humana. Iban hacia Jerusalén y pasando cerca de Samaria vieron una población de samaritanos, y algunos discípulos fueron para que le dieran hospedaje, para preparar la marcha que llevaban hacia Jerusalén. Pero cuando llegaron allí, los samaritanos, que siempre han tenido enemistad con los judíos, dijeron: ustedes tienen aspecto de ir hacia Jerusalén a adorar. Y no lo quisieron recibir. No le quisieron dar cobija, alcoba, atención. Pero cuando esto ocurrió, mire usted que dos de los discípulos de Jesús, miren cómo le dicen al Señor, nada más y nada menos que Jacobo y Juan.
Juan, que usted ve que es el discípulo del amor, que habla de las 3 epístolas juaninas del amor, el que se recostaba al pecho del Señor, el discípulo del amor. Sin embargo, Juan con Jacobo, su hermano, oiga lo que le dicen al Señor: Señor, no nos han querido recibir. Quiere que hagamos como Elías, que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma esta aldea. Ellos se sentían con poder. Jesús les había dado autoridad, Jesús les había dado poder. Ellos podían obrar milagros, maravillas. Pero mire cómo dice el título de nuestro mensaje: usando el poder para el bien, no para el mal. Y el Señor le respondió a estos 2 discípulos y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como queriéndole decir, eso a nosotros no nos pertenece, eso a nosotros no nos cuadra. Nosotros no pagamos mal por mal. ¿No sabéis vosotros de qué espíritu sois? ¿Cómo vas a pedir que descienda fuego del cielo y lo consuma? Dijo Jesús: yo no estoy para perder las almas, sino para salvarlas. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Yo no estoy para perder almas, yo estoy para salvar las almas. Y vemos cómo Jesús se enfrenta a sus discípulos y le hace ver cuál es el propósito del poder que Dios nos da. Dios nos llama a bendecir y no maldecir. Amén. Por eso dice que aún a tu enemigo, ámalo, Amén. ayúdalo, perdónalo. Porque nosotros tenemos el espíritu del Dios que ama. Y hay algunos pasajes en la Biblia y ejemplos que nosotros podemos ver. Tenemos nosotros el caso de Eliseo, el profeta Eliseo, sucesor de Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, vemos allí la historia de Elías cuando él sucede a Eliseo, a Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 25. Se lo voy a leer. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, del profeta Eliseo, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando el profeta atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria Eliseo. Estamos ahora situándonos en el Antiguo Testamento. Recuerde que la ley del amor, de la gracia, es en el Nuevo Testamento, de Cristo para acá. Pero estamos viendo a Eliseo en el Antiguo Testamento, bajo la ley, ojo por ojo y diente por diente, donde Deuteronomio 30 y 26 nos habla de la maldición del que busca a Dios y la bendición del que busca a Dios. El profeta Eliseo acababa prácticamente de recibir la unción que había dejado Elías. Había cruzado de nuevo el río Jordán, había usado el manto, se había abierto el río. Una multitud de jóvenes que estudiaban para profeta, discípulos, vinieron a Eliseo al ver el milagro de abrir el río, de que el poder de Dios estaba en él. Se postraron ante él en signo de discipulado y le dijeron: ¿quiere que mandemos 50 hombres que vayan a buscar a tu señor Elías, que ha desaparecido? Y Eliseo le dijo: no pierdan el tiempo, no lo busquen.
Pero ellos insistieron tanto que Eliseo le dijo, vayan. 3 días estuvieron buscando a Elías. Elías estaba en el cielo, el torbellino se lo llevó. Cuando regresaron los 50, le dijo Eliseo, yo no le dije que no lo mandaran a buscar. Ustedes no quisieron obedecer. Han perdido su tiempo. Y estaba en ese momento Eliseo en Jericó. ¿Se acuerda la batalla de Jericó? Los muros de Jericó que por la fe Josué los derribó. Amén. Ahora, estaba en Jericó Eliseo. Y vienen algunos hombres de la ciudad de Jericó y le dice, Señor mío, este lugar es hermoso, la vista es preciosa, pero tenemos una dificultad. Aquí no llueve y el agua que hay es salobre, mala. Tiene mucha magnesia, no se puede tomar. Y oiga lo que le dijo Eliseo, tráiganme sal. Y en una vasija echó la sal y fue donde estaban los manantiales de agua y le derribó en el nombre del Señor, le derribó la sal, le echó sal y ordenó que las aguas fueran cambiadas, y las aguas fueron cambiadas, se volvieron aguas salutíferas, aguas agradables. Y de ahí es que parte Eliseo se da cuenta que está comenzando su ministerio. Abrió el Jordán, tomó el manto de Elías, sale a Jericó, convierte aguas amargas en dulce. Le están reconociendo como profeta. Y cuando va hacia Betel, cuando llega a la ciudad, un grupo de jóvenes se empiezan a burlar de él porque era calvo. Y empezaron a gritarle. No se estaban burlando de él físicamente, se estaban burlando de su autoridad, se estaban burlando de la autoridad que él representaba, que era el profeta de Jehová, el sucesor de Elías. Se estaban mofando. Algunos intérpretes piensan que hasta habían preparado ese grupo para hacerle la guerra al profeta, hacerle la guerra al siervo del Señor. Y estos muchachos empezaron a gritarle, sube calvo, sube calvo. Empezaron a burlarse del profeta. Y dice que el profeta mirándose los miró y los maldijo. Y salieron al momento 2 osos del monte y despedazaron a 42 de aquellos muchachos. Y usted lee ese pasaje y dice, ¡qué crueldad! ¿Por qué razón Dios permitió eso? Recuerden que le dije, estamos en el Antiguo Testamento, lleno de idolatría, lleno de maldad, falsas religiones. Miren estos muchachos burlándose del siervo de Dios. Y Dios estableció su carácter, respaldó a su siervo y demostró que no se pueden burlar ni del siervo de Dios, ni del Señor, ni de la obra de Dios. Amén. Amén. Hoy ocurriría lo mismo, lo que estamos en la dispensación de la gracia, del amor de Dios, que Cristo vino y murió, y su gracia nos alcanza, y el Señor nos perdona. Pero el tema que estamos tratando es usando el poder para el bien. ¿Cómo ha habido ocasiones en que personas como Nerón usó su jerarquía de emperador para prenderle fuego a la ciudad de Roma, la capital del imperio? Estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Eliseo maldice a un grupo de jóvenes que se burlan, y 2 osos salen del monte y despedazan a 42, dice la Biblia, despedazan. Yo entiendo por despedazar, arrancar pedazos. No es herir, no dice hirió, no, despedazó. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que cayó el temor de Dios allí en Betel. Y cayó el temor de Dios de todo el que escuchaba esto. Y entonces mostraban respeto hacia el siervo de Dios. Cuando nosotros leemos en Romanos 12:14, nos dice la Biblia, bendecid y no maldigáis.
El poder que Dios le da a la iglesia, el poder que Dios nos da a nosotros, como dijo Jesucristo, es para salvar almas, es para alcanzar vida, es para bendecir al necesitado, no es para dañar a nadie. Esa obra la hacen los espiritistas, los santeros, los eleguas, los paleros, que usted baile, usted no. Alguien va y le paga dinero para que maten a una persona, para que le hagan un brebaje, un trabajo. Yo recuerdo cuando estaba dando una campaña y en esa campaña era repleto, pasillo, plataforma, todo. Y en un momento que Dios me dijo, ministrale a los endemoniados. Y le dije a la congregación que allí se encontraban cientos de personas, le dije, ahora voy a orar por los endemoniados, no se asusten, porque muchas personas endemoniadas van a caer. Y cuando di la orden, empezaron a caer endemoniados, a revolcarse en el suelo. Pero antes de orar, Dios me dijo, hay una persona que cuando ore va a vomitar, va a salir el demonio. Oiga, y había un hombre alto, trigueño, frente al púlpito. Cuando hice la reprendida, aquel hombre empezó a arquear y salió de la boca de aquel hombre, sin exageración, una piedra verde de este tamaño que brincó en la plataforma. ¡Pum, pum, pum, pum! El demonio al momento cayó al suelo, revolcándose. El trabajo diabólico lo tenía en su estómago, una piedra que salió de ahí. ¿Cuántos santeros espiritistas se ponen a hacer daño, a amarrar gente, a matar gente, a hacer obras diabólicas? Eso es el oscurantismo, pero nosotros en la iglesia de Jesucristo estamos para dar vida, para salvar, para sanar, para bendecir, para ayudar a las personas. Gloria al Señor. Nunca en la iglesia del Señor vamos a encontrar algo que nos dañe, todo lo contrario. Por eso Jesús le dice a estos discípulos, Jacobo y Juan, no sabéis de qué espíritu soy. Yo no estoy para perder las almas, sino para salvar almas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los cristianos, hermanos, estamos expuestos a la burla. Amén. Muchos no aceptan la fe cristiana y se burlan del cristiano, acosan a los cristianos. Tratan de hacerle la vida imposible en los centros de trabajo, en las escuelas, a los cristianos. Pero cuando esto ocurra, dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Soy bienaventurado, tienes la bendición de Dios. Amén. Alégrate, cuando alguien se meta contigo, no te pongas bravo, ni le digas nada. ¿Recuerdas cuando iba David y aquel hombre empezó a tirarle piedra a David y los soldados de David dijeron, Señor, ¿quiere que lo despedacemos? Digo, no, déjalo tranquilo. Si Dios le permite tirarme piedra, ¿quién soy yo para poner? Qué lindo, ¿verdad? Amén. Deja que aquel que levanta la mano contra ti, déjalo, ora, perdónalo. Pide la misericordia de Dios. Que dice el Señor, viene la venganza, yo daré el pago. Cuando oramos por aquellos que se levantan contra nosotros, dice la Biblia, ascuas de fuego, brasas encendidas acumulan sobre su cabeza. ¿Se imagina usted una persona que se le ponga una hornilla de carbón encendido en la cabeza? ¡Qué calor! Bueno, pues eso es lo que hacemos. Dice que el Señor lo hace cuando nosotros oramos por aquellos que nos hacen el mal, que buscan nuestro mal, y le pedimos a Dios que los perdone. Dios les pide cuenta. Gloria al Señor. Aleluya. En aquel momento de Eliseo estaba en boga el arrebatamiento del profeta Elías, como Dios se había llevado en un carro y la gente se burlaba. Eso es tontería, que va a venir un carro del cielo a llevarse al profeta. Y todos estos comentarios ocurrían, por eso los muchachos se burlan del profeta Eliseo y le dicen, calvo, sube, sube. A lo mejor hasta le estaban diciendo, vete tú también con Jehová, vete. Ay, Señor. Sí, aleluya. Pero olvídate que Dios no deja impune el que trate de dañar a un hijo de él o trate de burlarse de su obra. Dios le pide cuenta, tú no tienes que pedirle cuenta. Él dice, mira la venganza,
yo daré el pago. Gloria al Señor. Y ahí vemos que Eliseo usó el poder que Dios le dio de esta manera. Pero tenemos otro caso, y es el caso de Sansón y los filisteos. Tenemos el caso que este hombre, Sansón, es el único caso que se relata en la Biblia, fue uno de los jueces de Israel. Quiero que usted sepa que el primer rey de Israel fue Saúl. Pero antes de que viniera el primer rey Saúl, hubo un grupo de gobernadores que se llamaron jueces. El pueblo de Israel quería que Dios le enviara un príncipe, un rey. Y Dios estaba guiando al pueblo, lo sacaba a la guerra a través de los profetas, dirigía a los reyes, a los líderes. El pueblo estaba siendo bendecido y guiado por el Señor. Pero quisieron igualarse a las otras naciones y le dijeron al profeta Samuel: dile a Jehová que nos mande un rey. Queremos un rey que nos saque a la guerra, un rey que nos represente. Esto ofendió a Dios. Y entonces empezó el Señor a levantar entre el pueblo hombres que defendían al pueblo. No eran reyes, se llamaban jueces, juzgaban, gobernaban, lidiaban con el pueblo, y entre ellos se levantó Sansón. Este hombre que tenía una fuerza descomunal, que Dios lo dotó de un poder como ningún otro en la Biblia ha tenido, fuerza física, que podía las puertas de las ciudades amuralladas, las naciones y las ciudades estaban cercadas con muros, y las puertas eran de bronce, puertas enormes. Y entonces Sansón tomaba las puertas y las arrancaba y las llevaba. Imagínense usted qué clase de fuerza tenía. Se fajaba con un ejército, mataba con una quijada de burro, mataba a 1000 soldados. Era algo providencial. Y vemos cómo este Sansón, que está en Jueces capítulo 16, versículo 1 al 21, empezó a jugar con el poder que Dios le había dado. Y habiéndole levantado Dios con un poder como nadie antes se había levantado, en primer lugar empezó a desobedecer a Dios. Pasó por un pueblo y le gustó una mujer y le dijo a los padres: tómame esa filistea por mujer. Y los padres le dijeron: ¿y acaso en Israel no hay mujeres para que tú tengas que buscar una mujer de entre los enemigos del pueblo? A mí me gusta. Después vemos cómo él baja entre los filisteos y se enamora de Dalila. Y le digo a los padres: entre los filisteos hay una mujer que me gusta, yo quiero tomarla por esposa. Y allí empezó el drama bíblico, como los filisteos, que estaban siendo azotados porque Sansón era un juez que acababa, mataba a los enemigos. Y entonces los filisteos le dijeron a Dalila: ya que Sansón está enamorado de ti, trata de sacarle el secreto de en qué consiste la fuerza que él tiene para eliminarlo y vencerlo. Y Dalila empezó a tratar con su romance, suspicacia: a ver, dime, si tú me quieres, ¿dónde consiste tu fuerza? Y él dijo: si me atan con 7 cuerdas verdes, yo no podré moverme. Y mientras dormía, Dalila lo ató, y cuando le dijo: Sansón, los filisteos, ¡puf!, dice que rompía como si fueran hilos aquellas cuerdas. Y ella lo persuadía: me engañas y no me dice, tú no me quieres, muéstrame tu amor. Dice: bueno, está bien, te lo voy a decir. Si preparan sogas nuevas y me atan con sogas nuevas que no hayan atado a nadie, yo no podré defenderme.
cuando dormía, Dalila lo ató con sogas nuevas. A toda esta los príncipes de los filisteos le habían ofrecido 1100 ciclos de moneda a cada príncipe si les sacaba el secreto a Sansón. Y cuando ella dijo, después de atarlo con sogas nuevas, Sansón, los filisteos, ¡pum!, reventaban la soga aquella como nada. Así le engañaba muchas veces, y lo que hacía era jugar con el poder que tenía, hasta que ya un día Dalila, ay, que tú no me quieres, porque si tú me quisieras, tú me revelabas secreto. Le ablandó el corazón. Le dijo, desde el vientre de mi madre, fui escogido por Dios como nazareno. Nunca sobre mi cabeza se ha pasado navaja, porque tengo el voto del nazarerato, ni bebidas alcohólicas, vino, ni nada, ni sidra ha entrado en mi boca. He sido consagrado del vientre por Jehová. Si se pelara, si se cortara mi cabello, mi fuerza se iría. Jugó tanto con el poder que tenía. Pensó que una vez más Dios lo iba a salvar. Y en una ocasión que estaba dormido en las piernas de Dalila, llamaron a los barberos y lo tusaron. Tenía buen sueño. En aquella época no existía diazepam ni nada. Lo cierto es que cuando le cortaron el cabello y él creyó que iba a hacer lo mismo, no había fuerza. El Señor se había apartado de él. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Que la paciencia de Dios tiene un límite. Amén. El Espíritu de Jehová no contenderá para siempre con el hombre. Hay quien tiene un pie en la iglesia y después lo tiene en el mundo, y pasa en el mundo 15 días y viene 13 para la iglesia. Se pasa 2 meses en la iglesia y 4 meses en el mundo y se cree que eso es así. Hay un corito que dice, subiendo y bajando nunca llegamos. Hay quien sube y baja, sube y baja, sube y baja. No. Es para arriba y para arriba y para arriba. Y Dios nos da oportunidad para que nos arrepintamos, para que hagamos decisiones firmes, para que busquemos de Él, porque Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Yo quiero la bendición de Dios. Todos queremos la bendición de Dios, pero hay que serle fiel a Dios. ¿Sabe lo que le hicieron a Sansón? Lo amarraron y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Y en una fiesta de los filisteos, en que estaban burlándose de él y lo tenían moliendo en un molino que tenía que arar, llamaron a Sansón para burlarse de él. Dice que ya había pasado unos meses, el pelo le estaba creciendo. Y dice que él le pidió a Jehová y le dijo, Señor, por última vez, concédeme la fuerza. Y dice que en aquella casa donde estaban los filisteos, los príncipes de los filisteos, el rey de los filisteos, estaban allí. Dice que en la parte alta había más de 3000 personas en aquel lugar. Y un muchacho que le servía para conducir a Sansón, él le dijo al muchacho, llévame donde están las columnas principales de la edificación. Y le llevó donde estaban las 2 columnas principales. Dice que abrazó con un brazo y el otro, le dijo al Señor, Jehová, concédeme vengarme porque me sacaron los ojos, devuélveme la fuerza. Y derribó aquella construcción. Murieron más de 3000 personas. Dice que murieron en aquella ocasión más personas que la que él había matado. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Jugó con el poder de Dios. Hizo show con el poder de Dios. Mucho cuidado con el show. Amén. Hoy en día se hace mucho show en la iglesia. Amén.
Hoy en día vemos en la televisión muchos shows y vemos muchos shows en algunos lugares. Las cosas de Dios son sagradas, son santas. Si Dios quiere tumbar a alguien, que lo tumbe Dios. Amén. Pero hoy en día vemos quienes se ponen a tumbar gente, quienes se ponen a formar shows en las iglesias, tratando de demostrar un poder que no existe. Amén. Como un predicador hace unos años que descubrieron que tenía una batería con un cable que le daba aquí en el anillo amarrado, y cuando le ponía la mano a la gente le daba el corrientazo. ¡Qué unción! Y le descubrieron el cablecito. Las cosas de Dios son genuinas. Ay, Señor. Qué lindo es cuando el poder de Dios obra. Qué lindo es cuando vemos a Dios salvar, sanar, hacer un milagro, liberar, bendecir una vida, proveer, bendecirnos de tal manera que nosotros tengamos que alabarle. Gloria al Señor. Experiencia genuina que nos convencen. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero las cosas de Dios no son para exhibicionismo ni para show, como lo escogió Sansón. Y mire que le costó la vida, porque él pereció cuando cayó esa edificación. Usemos el poder de Dios para el bien. Amén. Bendigamos y no maldigamos. Amén. Aún a tu peor enemigo, Amén. aún el que se levante contra ti, el que te está haciendo la vida imposible, el que tú sabes que te quiere matar, bendícelo, déjaselo a Dios. Amén. Dice: yo daré el pago. El Señor sabe cómo tratar con cada vida, pero que Dios vea en ti un corazón limpio, Amén. para que la gracia de Dios no te falte, para que la bendición de Dios no te falte. Ahí es cuando se cumple: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no llegará. Gloria a Dios. Y la gente va a decir: ¿por qué los demás están así y este no? O esta no. Porque la bendición de Dios está sobre él. La bendición de Dios está en tu vida. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Tu bendición me cubre, Señor. Amén. Tú estás sobre mí, y estás en mí, y estás en mi familia, y estás en la labor de mis manos, Amén. y estás dándome salud en mi cuerpo. Amén. Qué bueno es contar con el favor de Dios. Amén. A veces hay personas que no se atreven a pedirle al Señor porque dicen: bueno, me da pena, yo no sé si el Señor me responderá. Dice la Biblia que hijos, si a su padre le pide pan, le dará una serpiente. Si le pide huevo, le dará un escorpión. Si un hijo a un padre le pide algo, ese padre, esa madre siente placer en ayudar a sus hijos. ¿Por qué entonces vamos a tener reparo con Dios si Dios nos ha dicho: pide que hasta las naciones te voy a dar? ¡Pide! ¡Abre la boca! ¡Clama! Pero ¿sabe por qué no le queremos pedir a Dios? Porque no andamos bien con Dios. Porque tenemos temor de Dios. No temor santo, no pánico de Dios. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos las están para comer. Aquí lo que hay que estar bien con Dios. Buscar al Señor, y la bendición de Dios no te va a faltar. Amén. Vemos cómo cuando usamos el poder de Dios para el bien, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, hay un caso. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a leer los versículos 4 al 12. Hechos 13, desde el verso 4. Hechos 13,
versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bernabé y Saulo estaban en la isla de Pafos predicando la palabra, y dice que el procónsul, el jefe de la isla, mandó a buscar a Saulo y a Bernabé porque querían oír la palabra. Pero había un mago llamado Elimas, un mago diabólico, lleno de demonios, que cuando Pablo empezó a predicar al procónsul, trataba de desviar al procónsul para que no oyera la palabra de Dios. Y Pablo le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a tratar de trastornar los caminos del Señor? Amén. Ahora vas a quedar ciego. Y al momento quedó ciego, y buscaba a quien le guiara por la mano. Y cuando el procónsul vio aquello, vio el poder de Dios, se maravilló y creyó en el Señor. Amén. El poder de Dios lo tenemos que usar contra el diablo. Jesús no dejó su nombre: en mi nombre echar fuera a los demonios. Y si alguien está endemoniado y está perturbando las cosas de Dios, tú puedes reprender al demonio que está en esa persona. Amén. Y si hay un demonio allí, tú verás que el demonio se va a ir y la persona va a quedar libre. Aleluya. A este procónsul le hacía falta ver el poder de Dios. Había sido engañado por este mago. Pero Pablo reprendió a Elimas el mago y le dijo algo más: ahora vas a quedar ciego. Y quedó ciego. Cuando el procónsul vio el poder de Dios, creyó. ¿Sabía usted, hermano, que le estamos pidiendo a Dios un avivamiento aquí en Miami? Pero yo le estoy diciendo algo más. Yo le estoy poniendo apellido al avivamiento. Le estoy diciendo: Señor, manda un avivamiento de lo sobrenatural. Derrama don de milagros, dones de sanidad, amén, poder a tu iglesia. Porque esta gente impía, esta gente llena de toda maldad, le hace falta ver el poder de Dios actuante. Amén. Necesitamos manifestaciones del poder de Dios. Cuando en Cuba el comunismo reinaba y dominaba y la iglesia estaba aplastada, gasté mucho tiempo, ayunos de 40 días encerrado en un cuarto tomando poquitos de agua. ¿Y sabe lo que yo le pedí a Dios? Demuestra tu poder, obra milagro, obra maravilla, que no puedan refutar la gente. Porque los impíos y comunistas dicen: Dios no existe, lo que no se ve no existe. Demuestra tu poder. Amén. Manifiéstate con poder, Señor. Y el Señor empezó a hacer. Amén. Y mire de qué forma más sencilla, llenándole la boca de empaste a la persona. Aleluya.
En cultos donde yo estaba predicando, en campaña que daba, estomatólogos, dentistas recibían empaste. Estaba en la zona de Holguín y lo que Dios hizo fue maravilla de milagros, paralíticos, sanados, milagros de todo tipo. Y entonces el Señor haciendo empastes, y formó el gobierno una comisión de médicos, una comisión con especialistas en medicina interna, ortopédicos, oftalmólogos, estomatólogos, y esa comisión me pidió una entrevista. Querían conversar conmigo a ver cómo es que se producían los milagros. Y yo le di una entrevista y conversamos. Y me dijeron, nosotros hemos visitado muchas de las personas que han recibido milagros y cosas de estas. Pero me dijeron, quisiéramos que usted nos explique ese material con que se empastan las muelas. ¿Y sabe lo que yo le contesté? Eso es material cósmico. La palabra que yo le dije, eso es material cósmico. Eso viene del cosmos. Y ellos se rieron. ¿Y sabe usted que convencieron a un joven que había recibido varios empastes? Lo convencieron para que se dejara extraer el material del empaste para ellos analizarlo. Y lo llevaron a un sillón de un dentista. Y cuando pusieron la primera fresa para obturar la muela, ¡pum!, se partía la fresa. 3 fresas se partieron, barreras. Wow. Se partía, no le entraba el material. ¡Gloria! ¿Sabe lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que lateralizar la muela y por un costado el estomatólogo barrenar para levantar el material, porque no había barrena que le entrara el material. Llevaron el material al laboratorio. Cuando el técnico vio el material, le dijo en el informe, nunca hemos visto este material. ¿De dónde era? Del cosmos. Amén. Material cósmico. ¿Sabía usted que muchas personas cuando Dios estaba empastando veían que le mandaba a la persona abrir la boca, cómo entraba un rayo de luz? La veían como el Señor rellenaba, obturaba las muelas, los dientes. Mostrando el poder, y eso fue lo que le pedimos al Señor. Señor, demuestra tu poder, demuestra tu poder, demuestra tu poder. Aquí hace falta engañadías, si tienen que quedarse ciegos, 100,000 de los habitantes de aquí, que se queden ciegos, pero que creen en el Señor. Hace falta que el poder de Dios se derrame, se muestre el poder de Dios, liberando a los drogadictos, alcohólicos, criminales, haciendo milagros y maravillas. Gloria al Señor. Hace falta pruebas tangibles del poder de Dios. Esto fue lo que ocurrió en Indonesia. Indonesia es uno de los países con mayor índice de islamismo, de musulmanes. Y cuando el avivamiento de Indonesia en el año 1970, avivamiento que dejó 10 millones de convertidos. En un país islámico, 10 millones de convertidos al cristianismo. ¿Cómo fue el avivamiento de Indonesia? Un avivamiento de lo sobrenatural. Muertos de 4 días de podrido. Mandarle a un grupo de cristianos, oren y levantarse con fetidez, con peste. Gloria a tu nombre. Dios levantarlo. Caminar sobre ríos crecidos. Multiplicación de pan, de peces. Sanidades, milagros de todo tipo. Eso es lo que necesitamos. Amén. Que ocurre en la Florida. Amén. El poder de Dios Amén. se manifieste de esta manera. Gloria al Señor. Por eso estamos orando por este avivamiento. Por eso estamos en cadena de 24 horas. Por eso tú debes también incorporarte al clamor. Porque el poder debemos usarlo para el bien, no para el mal, no para incendiar a Roma, no para condenar a nadie. Déjale esa parte a Dios. Pero si alguien está obstruyendo la obra de Dios, usa el poder. Amén. Amén. Recuerdo que estaba yo predicando en Pinar del Río. La calle estaba llena, templo repleto, multitud.
Y el gobierno mandó un emisario y en medio de la predicación que yo estoy predicando se para aquel hombre y dice: ¡que viva Fidel! Y yo paré de predicar y dije: ¡que viva Fidel! Y de la congregación: ese es nuestro primer ministro, es el presidente. Maté al hombre con su misma arma. Quedó ridicularizado, se quedó sin alma. Eso es algo normal. Pero si alguien viene a dañar, como en una ocasión que estaba predicando en un templo grande y un grupo de impíos llevaron a una mujer loca, una joven altísima. Ya lo habían hecho en otra ocasión en esa misma iglesia. Y la mujer abofeteó al pastor y le dio golpe. Y ellos querían ridicularizar, dijeron: Orson Bill está en tal iglesia, vamos a llevar a fulano para que le entre golpe. Y cuando llamé a ministrar, vi cómo aquel grupo traía a aquella mujer, que yo no sabía nada. Pero cuando venía y la mujer llegó a la primera hilera de banco, cayó de cabeza al suelo. El Espíritu Santo no la dejó pasar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando yo fui a ir a orar por ella, el Espíritu Santo me dijo: ni te acerques ni la toques, déjala. Sigue predicando. Y tuvieron que recogerla y llevársela tiempo más tarde. Pero si tú estás sirviendo a Dios, el poder de Dios te va a respaldar. La unción de Dios te va a respaldar. Aquí no es el diablo el que manda, es Jesucristo. Pero la iglesia del Señor necesita el poder. Necesitamos poder para predicar el evangelio, para ministrar en las vidas. Amén. Para que la obra de Dios crezca, para combatir el mal, la delincuencia, el crimen, la droga, toda la basura que hay en este Estados Unidos. Y algunos dicen: voy para el sueño americano. Vas para la pesadilla americana. Amén. Que no hay tal sueño. Aquí es vivir en sueño. ¿A qué le llama sueño? A 3 trapos. ¿A qué le llama sueño? A tener un carro. ¿A qué le llama sueño? ¿A qué le llama sueño? Si no duerme pensando